Tenemos malas noticias para Call of Duty Mobile. Si bien es cierto la temporada con Gundam es un éxito, Activision tenía que salir con algo negativo. Por primera vez los jugadores que compren skins van a tener habilidades y nuevas configuraciones para usar. Así es amigos, ahora la gente que gaste dinero tendrá nuevas funciones disponibles. ¿Te gustaría saber más detalles y si afecta o no afecta en la jugabilidad? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Con este video no pretendo desmeritar el gran trabajo que hicieron los de Activision en la nueva temporada, con los eventos, con las recompensas y con todo lo positivo. Sin embargo, también tenemos cosas negativas. Antes me gustaría agradecer a Yael Carmona por hacerse miembro del canal y a los demás miembros por estar apoyando mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Como sabemos, la nueva serie o ruleta de Gundam está disponible tanto armas como personajes. Lo que nos interesa están personajes. Entrando a la colección de serie podemos ver que por completarla, es decir por conseguir todos los personajes, conseguiremos un montón de recompensas. Una de las recompensas es esta arma cuerpo a cuerpo que se llama Tomahawk de rayos Sazabi, y hasta aquí todo bien, ¿no? Pues una recompensa por completar los personajes está bien, algo te tienen que dar por gastar tanto. Sin embargo, aquí la cosa se pone turbia, ya que esta arma cuerpo a cuerpo cuenta con una nueva habilidad, con una nueva función que no debería tener. Aquí puedes ver que es un arma cuerpo a cuerpo base. Esto no es una pistola, no es un sniper, no es un tirador, es un arma cuerpo a cuerpo normal y corriente como todos. La cuestión es que si te equipas la skin, vas a ver que el botón de la linterna, esta que está en tu configuración de controles, la vas a poder usar. En este caso el botón se va a convertir en un icono de un cuchillo y como estás viendo te va a permitir atacar a larga distancia. Así es amigos, y por si fuera poco tienes incluso esta cantidad de balas. Cuando yo vi esto me quedé completamente sorprendido, no entendía qué onda, cómo es posible que un arma cuerpo a cuerpo se pueda lanzar. Esto claramente cambia por completo el sistema de compras. Normalmente arma cuerpo a cuerpo significa pelear cuerpo a cuerpo, es decir a corta distancia. No sé por qué a Activision se le ocurrió poner una nueva habilidad o una nueva función a esto. Para que te des la idea de lo que representa esta nueva función, es como llevar el hacha de combate con más munición, pero claro, como no es el hacha de combate, aún puedes llevar termita, aún puedes llevar la granada. Lo primero que quiero que te quede claro es que esta skin no es pay to win amigos, así es, porque pay to win significa pagar para ganar, pero aquí aunque pagues no vas a ganar. Usar esta habilidad de esta skin es bien difícil amigos, tienes que tener puntería de locos, es complicadísimo reventar a alguien con esto, pero lo importante de este tema es que la gente que no pague no va a poder acceder a esta nueva función, porque claro, sigue siendo una función exclusiva para la gente que gasta. Cabe destacar que esto no es ninguna queja, por supuesto que no, simplemente considero que es información que debes conocer del juego. Sin embargo, aunque la habilidad es bastante floja, no descarta la idea que próximamente Activision vuelva a hacer lo mismo con una habilidad más rota. Vuelvo a insistir, la habilidad del cuchillo no es pay to win porque no vas a ganar, pero como te dije, si Activision ve que funciona, seguirá agregando más habilidades a las próximas armas. Lo único que espero es que sea la primera y la última vez que Activision agrega una nueva función a una skin. Lo único bueno de esto es que Activision está dando un montón de puntos de serie, es decir giros gratis, y lo mejor es que se espera que próximamente lleguen más en más eventos. De primera se puede conseguir 6 giros gratis solamente entrando a la colección de serie. Como estás viendo, por darle me gusta conseguiremos 3 por cada serie, y son 2, uno de armas y uno de personajes. En eventos especiales salieron más tareas, por iniciar sesión conseguiremos hasta 3 giros más, y no solamente eso, por jugar el duelo por equipos Gundam también conseguiremos otros 3 giros más, lo cual sirven bastante. Incluso los de Activision lanzaron un lote pequeño que por 40 code points puedes conseguir 2 giros, aunque si soy sincero me hubiera gustado que este lote fuera de 10 giros y no solamente de 2 giros. Un seguidor me mandó en Insta que con sus giros gratis le tocaron 2 armas legendarias. Evidentemente yo no le creí. El pibe muy amablemente me compartió video. Aquí apenas va en su segundo giro. Como estás viendo no tiene code point, solamente tiene 2, o sea que no puede gastar. Que le haya tocado un arma legendaria en su segundo giro gratis es buena suerte, y de hecho le tocó Locus, a mi parecer la mejor legendaria de la serie. Sin embargo esto no es impresionante, ya que mucha gente consigue legendarias en las series que llegan. Claro, no al segundo tiro, pero al final de cuentas termina consiguiendo un arma legendaria, lo cual está bastante bien.
Lo impresionante es que aquí va con su quinto giro después de conseguir la primera arma legendaria y de hecho todavía tiene sus 2 God Points. Y yo no sé si lo siguiente ya es suerte o simplemente magia, porque le volvió a tocar otra arma legendaria, en este caso la Fene. Sinceramente Activision tiene a sus favoritos, esto no tiene ningún tipo de sentido, amigo, o sea, 2 armas legendarias gratis no tiene sentido. La mera verdad me alegro por ese brother, sin embargo también es un poco triste, ya que mientras él consigue 2 armas legendarias gratis, mucha gente no consiguió ninguna. Personalmente no giré, pero conociéndome, aunque gire no me toca nada, no sé qué clase de sal soy. Y a ti, me gustaría saber qué te tocó. Agregaron una nueva vitrina, está en la sección de perfil de jugador y para entrar a él tenemos que entrar a nuestro refugio. Aquí puedes ver, abajo a la derecha están los muñequitos. Básicamente la función que tiene la vitrina es exhibir tus personajes de Gundam, es decir, si consigues alguno en la serie lo puedes poner aquí para que se vea. Arriba a la derecha está una opción que dice editar y si entramos podrás ver que se puede editar los personajes. No vas a poder modificar las piezas ni demás, pero sí vas a cambiar de posición, vas a poder moverlo de aquí para allá. Incluso se puede cambiar de pose a cada personaje, lo cual me agradó bastante, o sea, estéticamente esto se ve realmente genial, merece la pena, claro que merece la pena exhibirlos. Lamentablemente solamente se puede exhibir personajes de Gundam. A mí personalmente me hubiera gustado demasiado que se pueda exhibir personajes normales. Algunas skins que son épicas están bien brutales. Por ejemplo tenemos a la skin del Broken, tenemos a la skin de la Manta Ray, la esa del campeonato y demás. La función de vitrina me gusta bastante y lo bueno es que no afecta nada en el juego, es decir, solamente es estético. Aunque te digo, me hubiera gustado que se pueda con skin épicas o ya de perdido skin legendarias. Esperemos que los de Activision pronto agreguen esa función para todos porque la verdad está bastante genial. Mucha gente dice que el modo de juego duelo por equipos Gundam está bastante aburrido porque lo sienten muy lento, muy tosco, cuando juegan lo sienten muy tieso y demás. Al inicio también lo sentí así, me equivocaba cada rato, me reventaban en todo momento. ¿Por qué? Porque los botones son muy pequeños y no se apunta. Si eres un ciego como yo seguramente no te diste cuenta, los botones de Gundam se pueden configurar, así es, se pueden cambiar de posición, hacer más pequeños, la transparencia también y obviamente mejora. No es algo que sea demasiado relevante, yo sé perfectamente, sin embargo esta pequeña configuración hace que ahora juegues mucho mejor y puedas ganar más. Entiendo que a mucha gente este modo no le guste, ya que realmente no se parece nada a Call of Duty Mobile, pero ya te digo yo, amigo, una vez que le agarras la onda verás que este modo se pone bastante interesante y a más de alguno estoy seguro que le puede gustar. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado o al menos informado. Me gustaría saber qué opinas de todo esto. A mí me parece que de momento el tema principal no afecta en nada al juego, aunque eso sí, a futuro no sabemos. Puede ser que en un futuro Activision haga algo que realmente sea bastante dañino. Gracias por llegar hasta esta parte y sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta otro próximo video.